Vamos a hacer una nota ahora con un tema distinto al económico, al político, pero que es una realidad que cada vez la vemos en aumento a diario, y una realidad que no ha estado en ella, no la puede comprender exactamente desde afuera. Y me refiero a la toma de rehenes, a episodios que van aumentando, pero de una manera increíble, también puede ser producto de la pandemia, alteración de las mentes. Pero Miguel Sileo, con quien voy a dialogar, que se retiró en el Grupo Halcón, fue uno, y es uno de los más grandes negociadores en secuestros, en toma de rehenes, que hubo acá en la Argentina. Se especializó, hizo cursos en Estados Unidos, fue negociadora en el robo del Banco Río y en otros hechos resonantes. Así que lo primero, ¿cómo te va, Miguel Sileo? Luis Beldi te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, un saludo para vos y gracias por la invitación. ¿Qué hace que una persona tome rehenes y que no esté en sus cabales, que esté psicológicamente alterado? Danos, a ver, un fundamento, que hayas encontrado algún hilo común en todas las tomas de rehenes que hay. Bueno, qué difícil, qué pregunta. No hay similitudes, o sea, cada caso es especial y particular, ¿no? Hay distintos tipos de tomas de rehenes. Tener una toma de rehenes que es la que se ve normalmente, digamos, entre comillas, que es la de un ilícito que se está cometiendo en proceso. Sale el radio 911 alertando a la policía, llega la policía, el sospechoso delito no hizo a tiempo abandonar el lugar y toma rehenes. Ese es el típico caso que nos encontramos normalmente en policía. Hay otros, ¿no? O sea, hay tomas de rehenes que son planificadas, como hace un rato comentaste el hecho famoso de la toma de rehenes del Banco Río. Eso fue planificado, pero lo normal es un hecho, o sea, un ladrón cuando va a cometer un ilícito, quiere cometer ilícito y salir del lugar. O sea, no es que se prepara para una toma de rehenes. Es sorpresivo, o sea, la policía llega en forma rauda y se encuentra el hombre ahí, con las víctimas adentro de un local, un comercio, una casa, un colectivo, lo que fuere. ¿Y vos notás que hay un crecimiento de toma de rehenes en los últimos tiempos? Esto tiene mucho que ver con lo que dijiste hace un rato, que tiene que ver con la pandemia. O sea, la cabeza de las personas funciona bajo ciertos parámetros, ¿no? Cuando vos a una persona la pones en un claustro, la llevas al extremo de la no libertad, evidentemente hay un proceso psicológico que yo no soy especialista en psicología, pero tengo colegas, de hecho tengo profesores en la diplomatura que yo dicto que lo analizan y evidentemente eso genera también un problema a las personas para llegar a cometer este tipo de delitos. Y hay un montón de cosas más que son, si yo te voy a contar, son increíbles. Acá tienes que ver personas que no voy a hablar del tema, pero voy a tocar un poquito el tema de la toma de rehenes caseras, pero muy por arriba, Luis. Te voy a explicar por qué, porque no estuve y no quiero hablar de algo que no estuve. Pero por los medios que vi que el hombre hablaba de los ovni y todo, imagino que los negociadores habrán consultado a alguna persona idónea en el tema. ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias que posiblemente por ese lado puede haber ido. Te pongo un ejemplo. Hay un movimiento, que no estoy diciendo que esta persona estaba en ese movimiento, pero hay un movimiento a nivel mundial que se llama Radial Movement, que es movimiento realiano, que está en Argentina, o sea, que creen en los ovnis, y esto hace una similitud con otra secta que hubo años atrás en Estados Unidos, que se llamaba Heaven Gate, o sea, las puertas del cielo, que se terminan todos suicidando. O sea, creo que hay un montón de circunstancias que se dan en distintas situaciones, sobre todo en toma de rehenes, donde las cabezas de las personas hay que ver para qué lado disparan. O en forma individual, por un delito. ¿Y qué hacías vos cuando te tocaba un caso así, de un enajenado con rehenes? Bueno, primero, la información de quién tengo del lado de adentro, eso es fundamental. Si yo no tengo
no individualizo quién es la persona con la que yo tengo que interactuar con mediante la comunicación, es imposible comunicarme. Partiendo de la base de que la persona tiene su mundo, yo tengo que, para generar una empatía, entender en qué mundo está. Por eso te hablaba de, por ejemplo, de hablar con los expertos. Claro. Yo cuando... ¿Pedías que te comunicara con algún rehén, por ejemplo, para saber si estaban bien, algo? Por supuesto, son las famosas pruebas de vida, ¿no? Pero aparte, más allá de eso, yo lo que necesitaba siempre saber es que eso, obviamente, me lo brindaba la policía que llegaba al lugar, que es una pieza fundamental. O sea, cuando llegaba las Fuerzas Especiales del CON, que son los especialistas en el tema, no es mágico, no es que llega a negociar y se soluciona, no. Hay un proceso de recaudación de información. ¿Y quién es la persona que tiene información más precisa? Es el primer policía que llega al lugar del hecho, que nosotros llamamos el primer interventor. Ese policía, yo me le pegaba a esa persona, porque quizás esa persona ya había tomado una comunicación directa con los captores y ya había generado cierta comunicación. Entonces, no lo descartaba, al contrario, yo dejaba que esa persona siga comunicándose. Yo no es que yo llegaba, lo sacaba, lo desplazaba y se terminó. No. Yo utilizaba todos los medios disponibles, en este caso los medios humanos. Si el policía que había llegado al lugar del hecho ya había generado una comunicación con los captores, seguía siendo esa persona la que se comunicaba. Yo lo único que hacía, le daba ciertos parámetros para llevarlo para el lado que la policía quería que vayamos, ¿no? Pero esa primera información es fundamental, porque me dice quién es la persona que está dentro, conoce el barrio, conoce la localidad, conoce quizás a la vecina o el vecino que está tomado de rehén, y ya tengo el nombre, por ejemplo, de la vecina o el vecino. Vamos a suponer María. Ya no es un rehén, es doña María. Entonces yo la estoy humanizando. Entonces cuando yo hablo con el captor, cuando tengo que hablar con el captor, y me refiero a la persona que está de víctima dentro, no me dirijo a él como quiero hablar con el rehén. ¿Me permitís hablar con María? O sea, yo le estoy dando humanidad. ¿Por qué? Porque es el primer concepto que yo tengo que hacerle entender a la persona que está dentro, que lo que tiene no es un cacho de trapo ni es un cacho de carne, es una persona, y que esa persona tiene una vida. Entonces ese es el primer metamensaje que le meto en la cabeza. O sea, eso es toda una estrategia, Luis. Sí. Y vos esa estrategia, porque vos hiciste cursos en Estados Unidos. No, con gente de Estados Unidos sí. En Estados Unidos físicamente no, pero sí estuve en Europa. Yo soy egresado de la Universidad de Cádiz y estuve en otros países. Ahora, ¿qué diferencia hay en las negociaciones que se hacen en esos países con rehenes a los que se hacen en Argentina? Bueno, partamos de la base que acá, no ahora, no creo que, o sea, yo ya me fui hace unos años, pero no creo que se siga pensando de que el manual de negociación del FBI es el manual de cabecera de la toma de rehén en Argentina, porque no es así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la sociedad americana tiene otro tipo de idiosincrasia. Ellos son anglosajones, tienen otro tipo de sociedad, se llama disgregada. Nosotros, los latinos, somos más sanguíneos, entonces son situaciones diferentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros podemos ir a negociar hipotéticamente a Estados Unidos porque estamos preparados para el face to face, al cara a cara. Claro. Pero el americano no está acostumbrado al cara a cara. Ellos hablan a través de un teléfono, a la distancia. Es diferente, es muy diferente de las sociedades. Pero, evidentemente, el argentino, hablando propiamente de nuestra casa, está preparado a eso, a lo que la sociedad demanda, y lo que es la delincuencia de la Argentina demanda. O sea, acá, yo en todas mis negociaciones, que fueron más de 60, solamente 2 hablé por teléfono, fueron siempre cara a cara. Y eso requiere de otra cosa, que requiere un acting, porque te voy a hablar en el idioma que vos solés conocer muy bien, que es el argot carcelario. El sujeto que está del otro lado te está semblanteando. Claro. Le explicamos a la audiencia que semblantear, te está estudiando. Sí. De la misma manera que vos lo estás estudiando a él. El lenguaje, más allá de lo verbal, hay un lenguaje que es corporal. Entonces, en ese cara a cara que vos tenés con esta persona, el cuerpo habla. Cuando era más chico se decía el junamiento. El junamiento, claro, el semblamiento, claro, es la expresión corporal que dice mucho más que las palabras muchas veces. Claro, y sí, eso es cierto. Y también, siguiendo con la jerga, lo primero que intuís es si está careta o está drogado. Tal cual. Que para hablar en la jerga, careta es estar sin drogas, lúcido y
Porque muchos que toman rehenes también toman alcohol porque es atenuante en algunos robos de supermercados, especialmente empiezan a beber antes de entregarse para que estar bajo el efecto del alcohol sea un atenuante. Tal cual, sí. Hay mil trampas. Sí, lo que pasa es que, a ver, nuevamente, creemos que cada procedimiento es como una huella dactiloscópica, sí. No hay dos iguales. En el caso de que haya alcohol, drogas, depende de qué tipo de droga, si es una droga euforizante o una droga depresora, o sea, tenemos que empezar a tener información. Claro. Muchas veces esa información no logramos, pues no podemos llegar a saber si el tipo ingirió drogas hace 15 minutos o se fumó un cigarrillo de marihuana hace media hora. Pero a través del diálogo uno va dándose cuenta, por este mismo semblantamiento que yo te decía, si la persona está drogada, bajo qué sustancia puede estar, o si está alcoholizada. Es muy importante. ¿Es importante ese dato? Sí, porque a ver, un tipo que está drogado con euforizante, como puede ser la cocaína o una mezcla de anfetamina, el tipo va a estar, es Superman, ya, ¿entendés? Se cree que Superman va a enfrentar a lo que venga adelante en la primera etapa de lo que sería la droga. Después, evidentemente, le va a bajar lo que se llama el bajón, se va a deprimir, pero hay que tener mucha atención a esos indicadores para ver si la persona está muy eufórica o está depresiva. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones que sean las incorrectas. Entonces, cada cosa lleva un proceso que, de acuerdo, es un laberinto, ¿no? O sea, para que se entienda, es un laberinto. Uno va a ir viendo por qué camino ir tomando para llegar al centro del laberinto, que es la cabeza de la persona que está dentro. Una vez que uno llega ahí, empieza a tratar de hacerle entender de que lo mejor que puede hacer es que se entregue, que ponga su actitud. A veces eso se complica, porque bueno, estas circunstancias que estamos hablando, que son exógenas, afectan la mente y hacen que no quieran entregarse o enfrenten a la policía o hagan una masacre. ¿Cuántas negociaciones hiciste a lo largo de tu carrera? Mira, más de 60. Más de 60. Lo que siempre tengo contabilizado son las víctimas que rescaté. Cuando hablo de víctimas, hablo de las ¿Cuántos rescataste? Buenas, ¿no? 168 víctimas inocentes. A esto hay que sumarle también a los captores a veces, ¿no? Porque no los cuento, porque yo fui por las víctimas inocentes. Los captores les hice entender que se tenían que entregar, pero esta cifra se elevaría bastante si también contaría a los malos, que también los rescaté, que por suerte siguieron el consejo sano de entregarse. En algunos casos tuvimos que entrar a buscarlos, pero sin víctimas siempre. Y cuando sale mal una negociación, aunque no sea culpa del negociador, ¿se siente culpable el negociador? No sé. ¿Se vive un sentimiento de culpa? No sé, pues nunca me pasó. Estimo que sí, creo que sí. O sea, todo dependerá o sea, el trabajo policial no es un trabajo, es una vocación, ¿no? Entonces estará también en la vocación de ese policía que está trabajando de negociador, porque eligió eso, no es que es a dedo, vos sos negociador, que eligió esa área de la policía, que se preparó. Muchas veces, y esto lo veo a través de los años y estudiando esta maravillosa rama, mucha gente cree que por haber estudiado una determinada área de policía va a ser exitoso. Vos podés ser exitoso en ciertas carreras, porque puedes estudiar, sacarte un 10 y aprobar la materia, pero en situaciones donde se mezcla la cabeza de las personas, como el caso de la negociación, más allá de haberse sacado un 10 en el curso, tenés que tener cierta condición intrínseca en cada uno. O sea, vos tenés que tener algo en tu personalidad que te lleva al éxito. ¿Por qué? Porque yo capaz que no me saqué un 10 en una materia, pero tenía algo, una habilidad natural, que la descubrí a través del tiempo yo, que hacía que de repente que las personas me escuchen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vos podés estudiar para ser astronauta, pero a la luna van a llegar pocos. Claro. Miguel, se nos está acabando el tiempo. Te agradezco la nota. Aprendemos mucho cuando te escuchamos, y gracias y hasta cualquier momento.
No, gracias a vos, Luis, y como siempre, dejar un saludo a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad y en especial a mis compañeros de Fuerzas Especiales ICON. Les mando un cariño muy grande. Muchas gracias y buenas tardes y saludos a la audiencia.